distribuida desde la zona de la base de la mandíbula, la línea mandibular, ¿no? Que va a llegar hasta la zona de la línea clavicular, ¿no? Con el límite que tenemos también del borde del trapecio. Y si nosotros vamos a dividir, tenemos que recordar los reparos. En primer lugar, reparos importantes: el celular, ¿no? La clavícula, el borde del trapecio, el esternocleidomastoideo, la nuez de Adán, que viene a ser la escotadura del tiroides, ¿no? Su cartílago tiroides, acá están todavía los músculos pretiroideos, no hay cricoides, pero lo que nosotros podemos tocar en los varones generalmente es la escotadura tiroidea, que viene a ser la manzana de Adán. Y básicamente eso es lo que tenemos que recordar de puntos de reparo externos, porque cuando nosotros ya empezamos la disección, vamos a encontrar la fascia superficial. Si vemos esto a trasluz, van a llegar a ver, sobre todo en esta zona superior, bastantes fibras. ¿Se acuerdan cuando vimos testículo y veíamos también el máster, ¿no? Que solo eran fibras? Igual, acá estamos viendo fibras. Y esas fibras son del platisma. El platisma es un músculo cutáneo que puede estar así como fibras o bien desarrollado, ¿no? De igual manera que casi todos los músculos cutáneos que podemos tener, que son pocos en realidad, ¿no? Otros músculos cutáneos que podemos tener están a nivel de los auriculares. Por eso hay gente que puede mover las orejas y gente que no puede. Depende del desarrollo que tenga, ¿no? Entonces el platisma se inserta en la fase, ¿no? A este nivel, y se sigue y se inserta a este nivel y se sigue continuando. Es posible. Y si pueden, a ver, vamos a inclinar el platisma, los de acá lo van a poder ver. Si yo tomo esto, se van a dar cuenta que en esta fascia, dentro del platisma, hay una rama nerviosa. ¿Ven? Esto es un nervio. Entonces, si yo lo pongo acá y se lo ven atrás, este nervio va a estar por aquí y va a llegar a esta zona. Por ende, ese nervio que estamos tocando, que viene por aquí, sería uno de los nervios transversos cervicales, ¿no? Básicamente el plexo cervical anterior es el que da estas ramas superficiales cutáneas, ¿no? Para empezar, esas sí nos vamos a ver y que están en este espesor. Nuestro punto de reparo, mejor para que lo vean, es justamente el esternocleidomastoideo. Y generalmente todas estas ramas, ¿no?, del plexo cervical van a salir por detrás del esternocleidomastoideo. Entonces, la primera y más superior va a venir por esta zona y se va a llamar occipital medio, ¿no? La segunda es un poco más abajo y viene para esta zona, el nervio auricular mayor. La tercera que ya hemos visto es el nervio, o los nervios, las ramas de nervios transversos cervicales, ¿no? Una de ellas muy importante, que podemos decir que es la superior, porque se nos tomosa con la cervicofacial. Y las últimas, que tampoco podemos ver acá, de repente en uno de los cadáveres que están así, no sé si son las ramas supraclaviculares, ¿no? Que no las describen como con un nombre, pero podríamos distinguirlas entre las internas, las medias y las externas, ¿no? Que inervan toda la piel de la cara. ¿Qué inerva las ramas transversas cervicales? La zona del triángulo anterior. Entonces, para eso, sí, ya que estamos aquí, vamos a dividir el cuello en dos triángulos grandes, ¿ok? El triángulo anterior y el triángulo posterior. ¿Por qué les digo grandes? Porque esos triángulos podemos dividir mucho más en otras estructuras. ¿Y por qué me hago todo este trabajo de dividir? A nivel de drenaje linfático, de drenaje venoso, esa es la primera, ¿no? Cada estructura que está acá, sobre todo las viscerales, ¿no? Por si hablamos de músculos, bueno, pero si hablamos de vísceras, cada estructura se relaciona con cierto nivel ganglionar, de modo que el dividir, por ejemplo, y encontrar que la glándula submaxilar está en un tipo de triángulo, me ayuda a planificar, no solo una disección de cuello, en el caso de un cáncer, por ejemplo, sino también el poder identificar, si tengo ganglios en esta zona, de dónde han salido con mayor probabilidad, ¿ok? Dentro de la aparición de ganglios, el cáncer que más ganglios da de cabeza y cuello es el nasofaringio. Se describe que en 60% a 90% de los pacientes que tienen este tipo de cáncer aparecen ya con ganglios en cualquier lado.
Pero hay otros que son más específicos. Por ejemplo, si yo encuentro ganglios en esta zona, que es el nivel 6, yo tengo que pensar que el afectado es la tiroides, ¿ya? Y así, etcétera, etcétera. Entonces, por eso para nosotros es importante dividir. ¿Okay? Y lo segundo es que en la división podemos entender la anatomía para poder precisamente hacer o la disección cervical o alguna operación, como por ejemplo la de la tiroides, ¿no? Que básicamente está en el triángulo carotidio, que ahorita vamos a ver. Bueno, son dos triángulos muy grandes, el primero se llama el triángulo anterior y el segundo es el triángulo posterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites del triángulo anterior? Primero recordemos que acá hay dos triángulos y tenemos que tener en cuenta que hay una línea media. El límite superior va a ser el superior de la mandíbula y el inferior pues, va a ser el vértice que va a ser dado entre la línea media y el borde anterior del esternocleidomastoideo, que es un borde externo, que ahí tenemos el triángulo. Ahora, ¿qué estructuras encontramos ahí? Para eso debemos fijarnos primero en la escotadura esternal y en esto. Esto ya no es escotadura, ¿no? Esto es el hueso hioides, un hueso en forma de herradura, ¿no? Que tiene un cuerpo y dos cuernos, los cuernos menor y un cuerno mayor y un cuerno menor, y que viene para esta zona. Este también por un ligamento se une al cartílago tiroides haciendo un espacio tiroideo, de la misma forma que el tiroides se une al cricoides, ¿no? Haciendo un espacio cricotiroideo, que en ese caso sí está ocupado por un músculo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, este hueso hioides sirve de anclaje a varios músculos, entre ellos un músculo que, a ver, lo buscaremos por aquí. Está más acá, está acá. Un músculo que justo llega al hioides y hace un ojal, que se llama el estilo hioideo. ¿Por qué hablo primero del estilo hioideo y del ojal? Porque justamente ese ojal va a servir para que otro músculo atraviese ese ojal. El ojal está aquí, ¿ya? Entonces, este músculo que atraviesa es un músculo que tiene dos vientres. ¿Qué es el vientre? Es la carne del músculo, ¿no? Entonces, en esta zona también tiene una estructura como tendinoso fibrosa y vuelve a aparecer otro vientre. Entonces, este es el músculo digástrico. Entonces, recuerden siempre, aparte de las inserciones, y como lo van a ver en su libro, si está todo en su correcto lugar, el digástrico siempre va a ser más externo que el estilo hioideo, ¿ya? Y el estilo hioideo es el que debe estar formando el ojal por donde pasa el músculo digástrico. Entonces, ¿dónde se inserta el digástrico? Fosa digástrica del mandibular. Muy bien. Entre anterior. Miren también que el digástrico, si bien es cierto, se origina en esta zona, tiene un trayecto oblicuo, ¿no? De modo que es una zona aquí, en la cual podemos encontrar otro músculo. Son dos, ¿no? Este es el músculo milohioideo. ¿Okay? Y abajo del milohioideo tenemos otro músculo más, que podemos ver acá, ¿no? Este es el músculo genioideo, ¿no? Porque este se inserta en la parte inferior y el otro se inserta acá en la apófisis G. No he revisado osteología todavía. Hay que revisar para que tenga un poco más sentido. Obviamente tiene que ser, digamos, más interno, porque la apófisis G está más interno. Y el que no estamos viendo acá, si sacamos todo, vamos a encontrar un músculo que sí se inserta en el oído, pero se va para acá atrás, ¿no? Se va hacia la lengua. Y ese sería el iogloso. El iogloso. Y otro músculo más abajo, que viene de la apófisis geni a la lengua, que sería el geniogloso, ¿no? Hasta acá podemos llegar a ver hasta el genioideo. Entonces, ¿bien? Para empezar, el que existe el hioides nos divide todo esto en una región suprayoidea y una región infrayoidea. Y en la región suprayoidea, que podemos abarcar hasta acá, del triángulo anterior, vamos a encontrar obviamente el triángulo submandibular, dado por los bordes externos, bueno, en este caso externo e interno, del músculo digástrico en sus dientes anterior y posterior y por la línea mandibular, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este? Glándula submandibular. La glándula submandibular que está aquí, con una pequeña proyección en la que podemos ver el conducto de Wharton también. ¿Ya? Vamos a subir, bueno, aparece por allá. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la glándula submaxilar también
como la parótida es asiento de ganglios. Entonces muchas veces aparecen ganglios alrededor o en el espesor de la glándula submaxilar. Y queda otro triángulo, ¿no? Que está dado por los bordes, digamos, internos de los digástricos y ilioides. Este es el triángulo submentoniano. ¿Y cuál es su contenido? Grasa, pero también hay ganglios. Y eso es importante porque si yo encuentro ganglios en esta zona, tengo lesión, tengo cáncer, tengo una infección, inflamación a este nivel del labio. Ni siquiera de la boca, sino de los labios. Cuando hay cáncer del labio, acá suelen aparecer ganglios. Cuando hay cáncer de la zona entre la nariz y el labio, también muchas veces aparecen aquí ganglios. Esa es la idea, ¿no? Un triángulo submentoniano, un triángulo submandibular. Muy bien, y esa es la zona supraoidea. Y en la infraoidea, ¿qué contenemos? ¿Qué tenemos? Una estructura que nos va a delimitar dos triángulos más es justamente uno de estos músculos que se llaman los pretiroideos, ¿ya? Entonces, los músculos pretiroideos tratan su nombre porque si nosotros los reclinamos vamos a llegar a la celda tiroidea, que se encuentra más o menos en esta zona. Entonces, están viendo que hay un músculo que sale de la tiroides y está llegando hasta acá abajo, hasta el externo, ¿no? Ese sería el tiroideo. Y estamos viendo un músculo que sale un poco más afuera, que se está yendo para afuera, y que si lo seguimos, tiene dos vientres, porque acá hay tendón y viene para acá. Ese sería el homotiroideo. Este es, ¿ya? ¿Qué nos queda? Esternotiroideo. El esternotiroideo que está acá. ¿Ya? Está reclinado, pero sí, este es el esternotiroideo. Y si sacamos eso que todavía no está, así, vamos a encontrar el esternotiroideo, ya lo vimos, ¿no? Este es el externo. Claro, este es el externo, no, este es el externo y oideo. Pero hay un tiroideo. El esternotiroideo es este, ¿ya? ¿Y qué nos queda? Tiroideo. El tiroideo, que está acá, ¿ya? Acá está la línea oblicuo, este es el tiroideo, que hay carnecita. Y el otro que está por aquí es el crico, ¿no? Cricotiroideo. Y ahí están todos los músculos pretiroideos. De ahí el que nos interesa para separar triángulos es el homoioideo, ¿no? Porque con este y el diente del digástrico, acá en la zona inferior tenemos un triángulo carotídeo superior, ¿no? Y de ahí tenemos un triángulo que se va a llamar el triángulo muscular, en esta zona. Y atrás, ¿quién también nos hace esta disquisición? También el omoioideo, ¿no? Eso nos hace discernir entre un triángulo suboccipital y un triángulo supraclavicular. ¿Por qué es importante? Porque en esta zona hay un montón de cosas que ahorita vamos a ver. Entonces creo que ya hemos cubierto los músculos y ya hemos cubierto todos los triángulos. Entonces, lo más importante aquí es que recuerden gástrico, omoioideo, dioides y esternocleidomastoide, que obviamente tiene un origen. ¿O cuál sería su origen? Apophis mastoides. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace hace esto y puede hacer esto? Entonces esta es su inserción distal. Y su inserción de origen, bueno, tiene dos cabezas básicamente, ¿no? Por eso su nombre es esternocleidomastoideo. Y justamente ahí tenemos la fosa supraclavicular menor. Ok, entonces ya hemos cubierto todo eso, ya hemos hablado de este triángulo donde vamos a encontrar la submaxilar. Vamos a hablar de que superficialmente, si es que retiramos solo esto, donde hemos visto el platisma y algunos de los nervios que son superficiales, vamos a encontrar por encima, ¿no?, una vena que está aquí, y esta venita viene, ¿no?, de la retromandibular, en parte de la occipital, ahí están sus herramientas. Y esta es la vena yugular externa, que muchas veces da una rama para otra vena que está acá, que ya no la vamos a ver, que es la yugular anterior, ¿no? Y ya, retiremos el esternocleidomastoideo para poder ver otras cosas importantes. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora aquí? Ya disecada podemos ver una estructura que se conoce como la vaina carotídea, ¿no? ¿Y qué encontramos en la vaina carotídea? La arteria carótida que está aquí, la arteria yugular interna y el nervio vago. Ahorita vamos a volver a eso. Y se retira eso que también podemos encontrar acá.
Aparte del vientre posterior del monoideo, vamos a encontrar los músculos escalenos, ¿no? Todos nacen de diferentes vértebras, apófisis, y van a llegar hacia las costillas, ¿no? El anterior y el posterior a la primera, y el posterior más abajo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Este es el escaleno anterior que está seccionado. El siguiente es el escaleno medio. A ver, vamos a ver, este es el que acá deberíamos tener una disquisición. Y acá estaría el posterior. Pero ahí no queda, ¿no? Porque si nosotros seguimos disecando, vamos a encontrar después, por acá está. Ahí, ¿no? Porque si vemos esto, este es el escaleno medio. Ahí está el posterior está por acá. Y esta parte más es del elevador de la escápula. ¿Ya? Y si seguimos más atrás, que ya no está disecado, de repente en los muertitos ya vamos a ver el esplego de la cabeza. ¿Ya? ¿Y qué pasa si quito todo eso? Encontramos ya los músculos prevertebrales, ¿no? Ya hemos estudiado los de la nuca, ¿no? El recto posterior. Y acá también un recto largo del cuello, un recto largo del cuello anterior, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a los escalenos, eso es importante porque hay un hiato entre los escalenos, entre el anterior y el posterior, como pueden ver, por el cual están pasando algunas estructuras. ¿Qué estructuras son? Miren, el plexo braquial. Otra cosa más, por delante del escaleno anterior pasa un nervio que es el nervio frénico. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo distinguir en esta zona el nervio frénico del vago, ¿no? El nervio frénico debe ser más externo, por ende yo debería buscar un nervio más interno aquí, y este es, ¿no? Entonces, este es el nervio vago, este es el neumogástrico, y este es el nervio frénico, rama de Plexo cervical. C2, C3, C4. Muy bien. Y aquí estaba la yugular. La que sí está conservada es la carótida, que pueden ver aquí, ¿sí? Esta es la arteria carótida. Está llegando hasta aquí, como pueden ver. Y la arteria carótida está llegando a un... ¿Ahí hay tronco o no hay tronco? Derecho. Sí, cuando hay callado no hay tronco. Cuando es derecho, obviamente sí hay tronco. Estamos llegando al tronco y por eso tenemos aquí la arteria subclavia. Que cuál es también la gracia de la subclavia que está pasando en el hiato también, ¿no? Entonces aquí vemos plexo braquial y arteria subclavia también. Muy bien, acá está la carótida y de ahí tenemos que buscar varias ramas que no sé si están disecadas todavía. ¿Qué ramas hay que buscar? De hecho, esta es la carótida, ¿no? La tiroidea inferior. Ajá. ¿Y qué ramas tiene el tronco tirobicervicoescapular? La cervicotransversa, Tiroidea. Y la escapular. Escapular. ¿Y qué más? Y la mamaria interna, ¿no? Que parece que la mamaria interna, por lo que se va abajo, debe ser esta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos que buscar aquí? Acá hay una que se ha bajado lamentablemente. Y yo estoy muy seguro que es la tiroidea, porque esta que estoy tocando aquí es más seguro que sea la vertebral. ¿Ya? O de repente no era la tiroidea inferior, sino más la cervical ascendente. Puede ser la cervical ascendente con la tiroidea inferior también, pero sí estoy seguro de que esta es la vertebral. ¿Qué hace la arteria vertebral? Se va a anastomosar con la del lado y va a formar la basilar. Sí, pero eso se acaba. Sí, se va. Entonces, lo primero que hace es saltarse C7, le llega a C7 y después recién entre C6 a C5, generalmente en C6, va a entrar al foramen transverso. ¿Se acuerdan que las vértebras cervicales tienen otros foramenes? Y pasa por ahí hasta dentro de la cabeza, donde sí se anastomosa con la basilar, da ramas para las arterias espinal anterior y posteriores, y bueno, sí es. Entonces, esta sí yo estoy bastante seguro de que es la vertebral. Y que ese tronquito de abajo sí es la mamaria interna. Y de ahí buscar, creo que este es, porque este está lejos, aquí debe estar el tronco. Tiro cervicoescapular. Pero bueno, ya no tenemos mucho más eso.
¿Y atrás qué podemos ver? Acá hay ganglios. Interesante. Y en la zona posterior, ¿qué podemos ver? Lo primero que se tiene que ver son justamente los músculos que ya se han explicado. Lo segundo, ¿qué podríamos ver más? Deberíamos ver el onceavo par, ¿no? El nervio espinal accesorio. Tiene dos orígenes. Estos dos orígenes se unen dentro de la médula, o sea, el origen espinal pasa por dentro de la médula hasta unirse con el origen craneal. Y después de eso, vuelve a entrar al tronco, vuelve a entrar al cráneo por el foramen magno y vuelve a salir por el foramen yugular. Entonces deberíamos encontrarlo bien atrás. ¿Y qué va a hacer este nervio espinal? Ya le estoy Entonces, hay una que este está lleno de trapecio y hay una posibilidad de que este sea el nervio espinal. ¿Qué nos quedaría por ver importante de aquí? Hemos hablado del décimo par, ¿cuál es? Vago. Ya, ¿cuál es el 11? ¿Y cuál es el 12? Hipogloso. El hipogloso. ¿Por dónde pasa el hipogloso? Allá pasa por... Aquí, ¿no? Entonces busquemos, ¿por qué? ¿Qué estoy buscando ahora? Este es el vago. Lazo sería. Y la asa cervical. ¿Qué hace el asa cervical? Va a inervar los músculos implioideos.